El Señor esté con cada uno de ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos y hermanas, lo proclamado es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse desde sus hogares. Cuando el pueblo de Dios, pueblo de Israel, fue liberado de la esclavitud, cuando pasan el Mar Rojo, el Señor les da esta esperanza en busca de la tierra prometida. Pero lamentablemente vemos que el ser humano en sí siempre le gusta ver para atrás. Y el pueblo estuvo casi durante 400 años esclavizado, tomó costumbres de los egipcios y tomó, digamos, algunos miraban ese concepto de un pueblo politeísta de varios dioses. Cuando Moisés, que significa salvado de las aguas, lo sube a traer los mandamientos, sube al monte Sinaí, el pueblo se desespera, pierde la paciencia. Y al perder esa paciencia, vuelven como a retroceder, que ellos necesitaban algo físicamente, y reúnen todo el oro que llevaban y funden un becerro de oro. Rotundamente se creó esa molestia y el pueblo desobedeció, el pueblo estaba dividido. Y esto ocasionó pues rotundamente que el pueblo anduviera durante 40 años errante hasta que poco a poco se purificara, y algunos de esa generación, incluyendo Moisés, no entraron a la tierra prometida. Pero en ese caminar en busca de la tierra prometida encontraron una gran cruz, que es el que les hizo falta el agua, les hizo falta la carne, el pan y cualquier otro tipo de comida. Y nuevamente el pueblo reniega porque no tenían agua, y Dios le pide que toque una piedra, Moisés, y de ahí brota agua. Luego
el milagro de las codornices, donde tienen carne para comer. Luego viene el maná, que le llaman el pan caído del cielo, del cual Jesús hace referencia hoy en el Evangelio casi al final. ¿Y el maná en qué consistía? El maná viene de una planta, creo pronunciarla como debe de ser, midrash, que rotundamente significa pan bajado del cielo. Era una planta que durante el calor del día emanaba como una especie de un líquido por el calor del sol, y en el sereno de la noche venía el sereno y lo ponía como el tamaño de un granito de arroz. Y esto lo llevaba a que cuando van por el camino encuentran y tiene el sabor como el sabor de la harina, del pan. Y es aquí donde Tamarindash, Tamarindash creo que se pronuncia, disculpen. El pueblo vive muy agradecido. Lo importante es de que el pueblo reconoce cómo Dios se preocupa, a pesar de que el pueblo siempre vive como renegando y viendo el pasado. Por eso, hermanos, hermanas, vemos que Jesús hace referencia porque se topa en este caso con gente que no cree de lo que Jesús está diciendo cuando dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es una verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre encuentra esa vida eterna. Entonces a Jesús no le creen, y por ello Jesús habla que el pan bajado del cielo, el maná, viene un alimento, digamos, que alimenta el cuerpo y el cuerpo lo desecha. Pero el alimento de Jesús es un alimento que da vida en cuerpo y alma. Por eso nosotros sabemos que la Eucaristía para nosotros es algo muy importante, es el sacramento de nuestra fe, donde anunciamos la muerte y resurrección del Señor. Y cuando Jesús la instituye, cuando nosotros celebramos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, la institución también del servicio, cuando Jesús lava los pies, desde ahí reconocemos ese inicio, esa primera Eucaristía, donde Jesús da ese legado y dice: hagan esto en memoria o en conmemoración mía. Y es lo que estamos celebrando hoy, y celebramos cada día miles de sacerdotes en diferentes horarios. Lo que hoy celebramos es una solemnidad, es una fiesta muy importante, y por lo tanto vemos cómo el Señor expresa su amor y su benevolencia con cada uno de nosotros. Por eso la fiesta de Corpus Christi, que significa cuerpo y sangre de Cristo, es una fiesta de la Iglesia Católica para celebrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Se trata de recordar la institución de la Eucaristía que tuvo lugar el Jueves Santo durante la última cena. Se celebra 60 días después del Domingo de la Resurrección de la Santísima Trinidad, que tiene lugar el domingo posterior a Pentecostés. Las celebraciones del Corpus Christi podemos decir que incluyen procesiones llevando en la custodia al cuerpo de Cristo en la hostia grande. Hay diferentes tipos de custodia que tienen como una forma de rayos de sol. Por eso la fiesta surgió a finales del siglo XIII en Lieja, Bélgica, cuando a la religiosa Juliana Cornillón se le ocurre la idea de la exposición y bendición del Santísimo,
y anhelaba una fiesta en su honor e hizo conocer sus ideas al obispo de Lieja. Por eso el obispo de esta ciudad, Roberto se llamaba, quedó favorablemente impresionado y estableció esa fiesta de honor de la Eucaristía. En el año 1247 se celebró la primera fiesta de Corpus Christi, el jueves posterior de la fiesta de la Santísima Trinidad. Pero también podemos ver que, según cuenta la tradición, en el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena, en Italia, al pronunciar las palabras de consagración y romper la hostia, se da el suceso donde brotó sangre. Algunos cuentan que era un sacerdote que tal vez le faltaba un poquito de fe. Este suceso se conoce como el milagro de Bolsena y se entendió como un evento santo, lo que hizo que se estableciera como una fiesta litúrgica no solo en el país donde se celebró por primera vez, sino ya a nivel mundial, a nivel de Iglesia Universal. Por eso la procesión del Corpus Christi fue instituida en el año de 1264 por el Papa Urbano IV y se extiende a toda la Iglesia, la bula, donde es para todo el mundo. Que cada año pues sea celebrada una fiesta especial y solemne de tan gran sacramento, además de la conmemoración cotidiana que todos nosotros los sacerdotes celebramos a diario y establecemos como un día fijo para ello, el primer jueves después de la octava de Pentecostés. También establecemos que en el mismo día, se establece la Iglesia, que en el mismo día se reunían a este fin las iglesias devotas, una gran cantidad de fieles, como lo hacemos en las diferentes parroquias. Todo mes de junio se dedica para hacer procesiones en las diferentes capillas, aldeas, oratorios, parroquias, y que también es el mes que se celebra el Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque por primera vez voy a dar un testimonio de lo que a mí me ha acontecido. Yo como sacerdote llevo 22 años de sacerdote y voy para 23. En ningún momento he dudado de la Eucaristía. Pero sí me tocó una parroquia antes de esta donde se celebraban muchas Eucaristías. Muchas personas en un lugar grande, es un todo municipio, un gran municipio grande, y de lo cual, pues, a veces los sábados me tocaba celebrar 6 o 7 Eucaristías, una Eucaristía o 2 diarias, y el día domingo eran 7 Eucaristías. Y la mayor parte, digamos, de Eucaristías que pasan en todas las parroquias, son los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde hay muchos matrimonios o 15 años o graduaciones o por algún otro tipo de intención, primeras comuniones también o confirmaciones. Pero yo me sentía muy cansado en ese año, estoy hablando en el año 2016, y tenía que celebrar 7 Eucaristías. La primera que yo celebraba en esa parroquia era a las 6 de la mañana, me levantaba a las 5. Y cuando llego al primer lugar, le digo a una ministra que me sentía tan cansado que no tenía el ánimo de celebrar una Eucaristía y solo hicimos así, este gesto. Entonces ya iba por la cuarta Eucaristía cuando, como a las 10 de la mañana, ya terminando de purificar,
terminada la misa de las 10 de la mañana, voy viendo una hostia dentro de su entorno, una hostia pequeña dentro del copón, un color rojizo. Y el color rojizo, pues, me asustó. Pregunté si tal vez una dama lo había manchado con color de pintalabios o se les había caído, se les había manchado. Cuando le pregunté a la ministra que estaba a la par mía y me dijo que nada había pasado. Me puse nervioso, tomé la hostia, vi con mi dedo y no me quedó rojo, pero seguía rojiza. Me puse nervioso. A lo lejos se lo comenté a la comunidad y la volví a colocar en el copón para poder después apartarla y observarla y enseñársela a mi obispo, que en ese entonces era Monseñor Oscar Julio Avián Morales. Y resulta que cuando llego para traerla, la ministra me dice: padre, ya no está el Señor. ¿Qué pasó? Me destapó la otra ministra que me dijo que había una hostia manchada. Yo le dije: ¿cómo va a ser? Me destapó el copón y yo vi que la hostia tenía un coágulo de sangre. Y resulta que ese coágulo de sangre, pues la ministra solo dijo: recibí como un mensaje en mi mente, me despreciarán. Tomó la hostia y la comulgó. Eso fue el domingo 4 de octubre, despuesito de la misa de las 10 de la mañana. Y luego yo pasé un poquito como perturbado. Recuerdo que en ese día lunes, al siguiente mi día de descanso, me llamó un padre muy querido que me sigue el proceso vocacional, un padre español, y yo no sé por qué me llamó, y le conté y me dijo: te creo. El día jueves 8 de diciembre yo me sentía todavía un poco mal. Fui al Cerrito del Carmen y fui a hablar con padre franciscano, con el padre Bruno Brisol, y me confesé y le conté. Regresé un poquito más tranquilo. Al celebrar la primera misa ese día de la Inmaculada Concepción de María, por eso hoy decidí ponerme esta casulla blanca, porque tiene mucha relación con la Inmaculada Concepción de María. Y resulta que en la primer misa que celebré a las 3 de la tarde ese jueves 8 de diciembre, la iglesia tiene como nombre la Inmaculada Concepción, en un caserío de ese municipio. Resulta que les conté lo que había acontecido el domingo, y cuando proclamé el Evangelio, di la homilía, oración de los fieles, todo lo que se relaciona al rito de la Eucaristía, me hinqué, y antes de proclamar este es el Cordero y presentar el cuerpo y la sangre de Cristo, me levanté y vi que en el cáliz había una gota roja. Me volví a hincar y me puse a llorar. Para mí fue algo muy especial. Y era la segunda vez. Lo consulté con mi obispo y reservé el cáliz. Lo vieron algunas personas de la comunidad. Quiero dejar muy claro que todo lo que hasta la fecha lo he hecho con conocimiento y hacia mis obispos, el anterior y el actual. Solo exceptuando este testimonio, no. Pero
Resulta que durante el tiempo hasta la fecha se transformó en un coágulo donde todavía se conserva la hostia, se transformó en una especie de carne, y todavía se conserva cierto poquito de vino consagrado en un cáliz muy pequeño, en un cáliz donde sencillo, pequeñito, no es de oro. Ahí se quiso manifestar el Señor. Yo no lo puedo declarar como milagro porque solo la autoridad, que es el obispo y Roma, solo se le puede llamar como un signo eucarístico. Y este signo eucarístico, les digo que empezó a cambiar mi vida. Incluso la misma feligresía decía que me notaban algo raro, hasta incluso en mi prédica. Y algunos lo vieron en el proceso. Se ha hecho un proceso de investigación, de lo cual pues terminará cuando el obispo decida recibir y dar audiencia a la persona que está haciendo dicha investigación. Y quiero dejar claro que la Iglesia es bien prudente y nuestras autoridades tienen que ser prudentes a veces por tantas falsedades que se dan, y uno de sacerdotes tiene que ser en ese sentido obediente también hacia el obispo. Pero esto no ha quedado ahí. He tenido como alrededor de tal vez unas 14 manifestaciones o signos en la anterior parroquia y en esta parroquia. La última fue aquí, en el mes de enero, una hostia pequeña con un punto rojo. Repito, no le puedo decir milagro porque yo no tengo la autoridad para hacerlo. Pero yo pienso que algo el Señor nos está pidiendo. Y uno de ellos es que oremos mucho, principalmente en ese tiempo de la pandemia, que nosotros nunca pensamos que esto fuera a suceder, y todos los templos del mundo de nuestra Guatemala están cerrados. Muchas personas católicas no han podido vivir la Eucaristía presencialmente y no han podido también comulgar. Y esto quiere decir que es necesario recordar esas palabras que el Evangelio nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Por ello, hermanos y hermanas, yo les invito a que nunca dejemos la Eucaristía, aunque sea en estos tiempos difíciles, vivámosla, sigámosla. Esto pasará, porque han pasado pandemias y pestes durante toda la historia de la humanidad, y el Señor ha sanado a muchos, y yo tengo fe que esto va a acabar, y que ilumine mucho a aquellas personas que pues pueden hacer la cura. Dios nos ha dado el entendimiento y la sabiduría al ser humano para esto, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder adorar y alabar al Señor como debe de ser. Y ante esto sabemos que esto puede ser difícil, pero nunca perdamos la fe. Creamos en el Señor. La Virgen María en las bodas de Caná de Galilea dice: hagan lo que les digan. Y Jesús realiza su primer milagro: convierte el agua en el vino por excelencia. Uno solo es un instrumento como sacerdote. Indignamente, y
soy una persona también pecadora, soy una persona donde llevo ya 20 y algo años de sacerdocio. Esta es mi 7ª parroquia. Mis padres ya fallecieron, tengo hermanos y hermanas, y me he consagrado hacia el Señor, y cada vez que puedo confesar a alguien, puedo ungir a alguien, lo hago con mucho gusto. Y cada vez que celebro la Eucaristía, también lo hago con mucha fe. Y siempre en cada signo que me acontece en cada momento, rotundamente me emociona, me pongo a llorar, les digo, me hinco. Muchos feligreses lo han visto cuando ha pasado, y todo lo que estoy diciendo no es mentira, y muchos pueden dar testimonio de esto. Hasta hoy, después de tantos años, he decidido como hablar y dar mi testimonio, porque creo que puede ser el momento en que todos nosotros los cristianos católicos podemos unirnos más en oración. Podemos unirnos más en creer en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando pasemos a comulgar, lo hagamos en estado de gracia. Aprovechemos para confesarnos. Y yo invito a que oren también por muchos sacerdotes que tal vez están pasando momentos de crisis. Yo he decidido quedarme en la parroquia y estoy aquí en la parroquia. No puedo abrir las puertas porque tengo que seguir obediencia, autoridad de nuestro obispo, que nos ha pedido a que acatemos lo que nuestro gobierno con buena intención está pidiendo para que se pueda realizar, y que cada uno de ustedes también pueda, como estas palabras, quédate en casa, porque nos ayuda para prevenir esta enfermedad, que uno se quede asustado la cantidad de fallecidos o la cantidad de contagiados que se está dando en nuestro país, y gracias a Dios que no es mucho como en otros países que hablan de miles, pero tengamos a Cristo, y que esta solemnidad de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo, sea que nos anime. Y se los digo, creamos firmemente en la presencia real, en su cuerpo, alma y divinidad, que está presente aquí. No soy yo soy humilde siervo, que del mismo momento cuando se imponen las manos, desciende el Espíritu Santo y se da ese proceso de la transubstanciación, y creer. Y no necesitamos ver que sangre, sino creer que ahí está la presencia en su alma, en su cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y que luchemos cada uno por vivir la fe, pero no nos olvidemos. Jesús es muy claro. Aquel que le dices de beber, aquel que le dices de comer, aquel que lo vestices, aquel que lo visitaste cuando estaba enfermo o en la cárcel, lo has hecho conmigo. Hay mucha gente que está sufriendo pobreza. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Seamos solidarios con todas estas personas, porque ahí hay un Cristo en la persona pobre y humilde. Muchas personas no tienen que comer, y es ahí donde tenemos que hacernos solidarios, y ahí se hace presente también el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.